Párrafo 2. Elasticidad del alma. Aun cuando este punto corresponde al capítulo, desdoblamiento, aquí lo trataremos por lo que le corresponde a la sabiduría del espíritu individual. El espíritu necesita por su ley estar en contacto con sus afines y acudir a los llamados que se le hacen, y sin una elasticidad suficiente del alma que le sirve de vestido, con el cual puede mostrarse en la figura que pueda ser conocido de aquellos a quienes quiere mostrarse por afinidad, por justicia y porque lo hayan llamado, no podría hacerlo y sobre todo, mientras está encarnado. De esta necesidad, el espíritu aprende a clasificar su alma para estirarse, cuanto da el todo de su alma materia y tiene derecho de apropiarse en esos viajes y se apropia de parte del alma universal, equivalente a la resistencia de la gravedad que tiene que vencer para llegar al punto de su llamado, o al que su poder alcance. Este punto de sabiduría tiene una importancia suma para el progreso general de los mundos, porque por él puede un espíritu de la tierra, estando encarnado, llegar a otros mundos de más progreso y traer lo que pueda aprender para él, adelanto propio y común, y llegar igualmente a mundos más retrasados a llevarles de nuestro progreso, en el grado que pueda recibirlo. Cada hombre tiene conciencia de muchos de estos actos, a los que llaman sueños o pesadillas, y no son otra cosa que desdoblamientos de su propio espíritu, o visitas que reciben de otros afines, familiares o enemigos que se persiguen. La desgraciada educación religiosa ha puesto tupidos crespones a la verdad de estas excursiones y los hombres las han creído fantasmas o, en el mejor de los casos, obras maléficas, aun cuando en los casos que les ha convenido, han sido avisos de los ángeles de la guarda. Pero que sean lo uno y lo otro, esas religiones, con eso se han visto en la necesidad de confirmar la emancipación del espíritu, y las facultades del espiritismo, aun cuando desfiguradas bajo el nombre de alma. Pero la razón filosófica abrevia camino a la ciencia que, a pesar de su pequeñez y bajo los fenómenos del sonambulismo magnético, descubriría el doble yo, el cuerpo etéreo o periespíritu, en lo que quedaría confirmado que, en esas excursiones hay una fuerza inteligente que no puede ser sólo de la materia, y las pícaras ciencias echarían abajo el fantástico castillo de los falaces y caerían con estrépito esos diosesillos sin razón. Y, cosa rara, bastó siempre la iniciación de una teoría científica, para que la religión la condenase, pero parece que la condenación de las cosas por la Iglesia Católica era la picazón de la curiosidad para estudiarla, y todos querían saber el por qué de la condenación, y siempre se encontró que era porque descubrían los embrollos y gatuperios de los ritos y los dogmas. Pero los hombres, demasiado prejuiciados, luchan largo tiempo entre la luz que su razón descubre en la ciencia y el misterio que la religión había puesto sobre el principio en que se funda la ciencia, y en este litigio están los hombres hoy, con respecto al espiritismo, como lo estuvo con el magnetismo. Mas el espiritismo sabe aprovechar esos litigios de la conciencia y hace a los hombres idear métodos e instrumentos que les puedan demostrar un punto matemático o deductivo, y los encuentran, resultando perjudicada únicamente la religión, que no puede desmentir los juicios de la razón, ni la comprobación de fenómenos inteligentes que desmienten el milagro por el que han vivido. Pero volvamos a la cuestión de la elasticidad del alma, aun cuando en realidad no hemos salido de él, porque el razonamiento mismo es una prueba de la elastificación del alma, ya que, en momentos dados de un estudio, el pensamiento vuela al punto donde 1000 veces ignoramos para encontrar solución a un problema, y el pensamiento es el propio espíritu, y éste no puede jamás marchar a parte alguna sin arrastrar su alma y sin romper sus ligaduras. Tenéis el testimonio de millones de hombres que se han encontrado frente a masas incorpóreas o fluídicas, que han sido negadas por algunos disconformes, pero el testimonio de los asustados, que se han visto frente a frente, vale más que el juicio de los incrédulos, y para desvirtuar la negación, los mismos espíritus dieron las instrucciones para fotografiar las apariciones, materializaciones. El espíritu no es materia y sin su alma, no puede tomar figura. El alma es materia, y por esencial que sea, la materia se fotografía. En esas visiones de fantasmas, como el miedo y la malicia los bautizó, han visto que se achicaban y se agigantaban, tomando proporciones hasta muchos metros, lo cual demuestra la elasticidad del alma, puesto que solo el alma es lo que vemos. Esos sueños,
así los llamamos, en los que nos vemos en países extraños estando nuestro cuerpo en el lecho, no podría ser si el alma, de la que el espíritu no puede salirse, no fuera elástica. Mas no creáis que es necesario dormir la materia o cuerpo para que nuestro espíritu se desdoble, puede hacerlo y lo hace en vigilia, y no sería nunca el hecho inconsciente para la materia, si no fuera el hombre ignorante de las facultades de su propio espíritu, y por consiguiente del espiritismo. Cuando tenemos conocimiento de estas facultades y derechos del espíritu, hacemos esos desdoblamientos conscientemente y nos damos cuenta de dónde vamos, y copiamos lo que vemos. Pero esto ya son facultades bien desarrolladas y es preciso conocer el espiritismo. No conociendo el espiritismo, el hombre, como hombre, no quiere decir que no lo conozca su espíritu propio y que no se desdobla, pues no hay ningún espíritu que desconozca el espiritismo y que no se desdoble, para el bien o para el mal, por el amor o el odio a otros, o al bien común. Si no fuera así, estad seguros que no habría músicos y poetas sublimes, ni pintores maravillosos, ni ingenieros, ni arquitectos tan capaces, ni químicos tan atrevidos, y ningún hombre sería capaz de dar nada más de lo que da el oro, la placa fotográfica, o el disco del fonógrafo, lo que le imprimieron, lo que entró por sus ojos de las hojas de los libros, o sintió del contacto de sus convivientes. Si cuando decimos, estoy pensando, dijéramos, estoy desdoblado, viendo o sintiendo para hacer esto o lo otro, diríamos más verdad. De todos modos, la elasticidad del alma es de necesidad para el desdoblamiento, y éste no puede alcanzar más allá de lo que conoce. Pero no creáis que hasta ahí solo puede estudiar. Él puede estudiar más allá de lo que conoce y se efectúa por el desdoblamiento, hacia nosotros, de otros afines que podrán, por su progreso, vivir en mundos muy remotos, donde nosotros por más retraso, nuestra alma no nos da para llegar, y entonces ellos tienen el deber de venir a nosotros y nos representan los paisajes de su mundo, sus costumbres, sus ciencias y sobre todo sus amores. Aun cuando se hayan dado muchos nombres a las variadas facultades de evidencia, materializaciones, efectos físicos, aportes, etcétera, etcétera, no son sino desdoblamientos, por la elasticidad del alma. El caso muy frecuente, de verse una persona, estando su cuerpo a muchos miles de leguas, como el caso de Antonio de Padua, que han llamado oblicuidad, no es más que un desdoblamiento, que puede ser consciente o inconsciente. Para el espíritu individual, puede haber muchas barreras, tantas como tenga su mucho o poco progreso, pero para el espiritismo, no hay ninguna barrera ni nada oculto ni olvidado, pero para las individualidades, la tasa de sus facultades y posibilidades se las dará su progreso, con el mayor rigor de la justicia, que no podrá cargar un gramo más, ni pasar un milímetro de la elasticidad de su alma. ¿Queréis tener tanta elasticidad en vuestra alma, que lleguéis hasta el centro vibratorio estando encarnados? Purificarla al grado requerido por aquella atmósfera, toda vida y pura luz. He ahí todo el secreto de la elasticidad del alma, a cuya pureza se ceñirán rigurosamente vuestras ascensiones, que llamaréis desdoblamientos. Mas cuando estáis frente a las ciencias, entended que ciencia no es más que las escorias de las facultades del espíritu, y hacemos esta pregunta: si cada ciencia es sólo la escoria de una facultad del espiritismo y, tanto, brillan las ciencias, ¿cómo brillarán las facultades que crean las ciencias?